Un cordial saludo a todos y a todas. A continuación voy a exponer algunos conceptos y definiciones de la ordenación documental para el módulo de organización y descripción de archivos. Los temas que se van a tratar son los siguientes. ¿Qué es la ordenación documental? ¿Cómo se lleva a cabo la ordenación documental al interior de los expedientes? ¿Qué es una serie documental? ¿En qué consisten las series documentales simples y complejas y cuáles son los pasos metodológicos para su ordenación? ¿Qué es una unidad documental o tipo documental? ¿Cómo se debe efectuar la rotulación de las carpetas y las cajas de archivo? ¿Qué información debe contener el rótulo y cuál es la posición adecuada para su ubicación? ¿Cómo se debe organizar las cajas al interior de los depósitos de archivo? ¿Cómo se debe llevar a cabo un proceso de reconstrucción de expedientes? ¿Cómo se realiza el proceso de foliación de documentos análogos como electrónicos? Y por último, los sistemas de ordenación. ¿Qué es la ordenación documental? Los procesos de organización de archivos son tres: clasificación, ordenación y descripción. Clasificar y ordenar son dos operaciones archivísticas con especificaciones distintas pero complementarias y consecutivas. La clasificación consiste en denominar las categorías o grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. La ordenación consiste en crear o hacer secuencias naturales cronológicas y o alfabéticas dentro de las categorías o grupos definidos ya en la clasificación. Dispone qué documento va primero y cuáles van después, uniendo y relacionando las unidades documentales, y también es el testimonio de la gestión de los trámites que dio inicio a tales documentos. ¿Cómo se lleva a cabo la ordenación documental al interior de los expedientes? Existen dos principios archivísticos fundamentales y necesarios en la organización de la documentación de un archivo. El principio de procedencia, que agrupa los documentos de cualquier naturaleza procedentes de una entidad, respetando la estructura jerárquica propia de dicha entidad. Y el principio de orden original, respeta el orden de producción de los documentos. La documentación deberá ser ordenada de forma tal que refleje el trámite por el cual se generó. El primer documento será aquel que le ha dado inicio al trámite, y posteriormente se irán añadiendo los documentos que según el orden y el uso se vayan produciendo hasta que concluya el mismo trámite. Series documentales. ¿Qué es una serie documental? El conjunto de actividades de un archivo refleja siempre el contexto en el que se desarrollaron las labores de las diferentes unidades administrativas. Están formados por documentos agrupados en series, que reflejan documentalmente las actividades que sistemáticamente se desarrollaron. Son de estructura y contenido similar, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia lógica del ejercicio de sus funciones, y sirven de testimonio material de las funciones que lleva a cabo su productor. ¿En qué consisten las series documentales simples y cuáles son los pasos metodológicos para su ordenación? Una serie documental simple es independiente de las otras unidades documentales simples de la misma serie. Estas son suficientes en sí misma en cuanto a contenido, aunque comparten entre sí los mismos rasgos estructurales o formales. Se colocan sistemáticamente unas a continuación de otras, pero ningún documento tiene relación con el anterior ni con el siguiente. El contenido de cada uno es particular y la información es diversa. Su ordenación permite controlar su producción. Ejemplo de estos son resoluciones, actas, acuerdos, decretos, todas series documentales. Pasos metodológicos para la ordenación de series documentales simples. Análisis de las características formales de las unidades documentales para comprobar su pertenencia a la serie documental. Selección del sistema de ordenación, numérico simple o numérico cronológico que convenga de acuerdo con las características de la serie. Aplicación del sistema de ordenación acordado. Almacenamiento de las series documentales en las adecuadas unidades de conservación. Foliación de los documentos en cada unidad de conservación e identificación de cada una de las unidades de conservación. Serie documental compleja. ¿Qué son series o unidades documentales complejas y cuáles son los pasos metodológicos para su ordenación? Son expedientes. Cada uno está compuesto por varios tipos documentales diferentes entre sí, pero relacionados debido a un trámite ya acordado.
Cada expediente es diferente de otro de su misma serie y se almacena en unidades de conservación, que son las carpetas, de forma separada. Pasos metodológicos para la ordenación de las series documentales complejas. Análisis del contenido de las unidades documentales para denominar su pertenencia al trámite, ya sea administrativo o técnico. Verificar que cada unidad documental compleja o expediente refleje el orden original del trámite. Selección del sistema de ordenación de acuerdo con las características de la serie. Aplicación del sistema de ordenación de la serie. Almacenamiento de cada expediente en la adecuada unidad de conservación de acuerdo con el sistema de ordenación seleccionado. Almacenamiento de la serie en la adecuada unidad de conservación. Foliación de todos y cada uno de los documentos que conforman los expedientes e identificación de las diferentes unidades de conservación. ¿Qué es una unidad documental o tipo documental? Son los elementos fundamentales de las series documentales. Cada unidad documental tiene una estructura formal propia que la diferencia de las demás y un contenido informativo homogéneo. Es la unidad de análisis de los procesos de identificación y caracterización documental, la cual puede ser simple o compleja, como ya lo vimos. ¿Cómo se debe efectuar la rotulación de las carpetas y las cajas de archivo? ¿Qué información debe contener el rótulo? ¿Y cuál es la posición adecuada para su ubicación? Los rótulos son etiquetas cuyos datos registrados son los más representativos de la unidad documental o expediente y sirven para conocer rápidamente el contenido y colocación adecuado del mismo en el archivo. El tamaño del rótulo en las carpetas oscila entre 10 y 12 centímetros, tanto de largo como de ancho. La disposición del rótulo en la carpeta es en la parte inferior, para un mejor y adecuado acceso a la información sin tener que sacar la carpeta de la caja. El tamaño del rótulo en las cajas oscila entre 15 centímetros de ancho y 20 centímetros de largo. El tamaño de la letra debe ser suficientemente visible en cada segmento de información, cubriendo la mayor parte de la tapa de la caja. La información habitual en los rótulos de las carpetas es la siguiente: logo o nombre oficial, código, versión y fecha de esta versión. Esto viene ya en el rótulo. La unidad productora y código, serie y código, subserie y código, nombre o asunto, fecha inicial y fecha final, número de folios, número de la carpeta y número de la caja. La información habitual en los rótulos de las cajas es la siguiente: logo o nombre oficial, código, versión y fecha de esta versión que vienen en el rótulo, número de la caja, unidad productora y código, serie y código, subserie y código, número de la carpeta en la caja, total de carpetas, número de la carpeta inicial y final, fecha inicial y final. ¿Cómo se deben organizar las cajas al interior de los depósitos de archivo? La función es almacenar unidades documentales como carpetas, legajos o libros. Su objetivo principal es proteger la documentación de los elementos externos ambientales y provocados que perjudiquen o deterioren su contenido. Deben tener un diseño funcional que permita la estabilidad térmica y posibilite el intercambio y circulación del aire, pero sin perforaciones o aberturas. Deben concordar con el formato y las dimensiones de los documentos y se plantean diseños de cajas para ser usados dependiendo de las etapas del ciclo vital de los documentos. Para el almacenamiento de la documentación se utilizan como unidades de conservación carpetas de 2 tapas, carpetas de 4 aletas, cajas X200 y X300, que son las más comunes. Las cajas deben estar elaboradas en cartón corrugado, recubierto en su cara interna por una película a base de parafina y ceras vegetales. Cada caja debe contener en su interior 2 fuelles elaborados en el mismo material. Las carpetas en las cajas se organizan de izquierda a derecha y su numeración es ascendente. Las cajas se colocan en estantes de material antioxidante, resistente a factores climáticos cambiantes o extremos, de izquierda a derecha, de arriba a abajo en zigzag, iniciando con el número más bajo. Cuando el estante esté totalmente ocupado, se continúa la misma actividad en el estante siguiente. Estas son las cajas y carpetas que se utilizan
para las actividades de archivo. La caja de X100 para archivo histórico, X200 y X300 que son las más comunes. Las sobrecubiertas laterales o solapas laterales para libros y legajos. Las cajas de almacenamiento vertical y horizontal. Las carpetas de 4 aletas o 4 solapas. Las carpetas de pliegue en la mitad y sobres para archivo. ¿Cómo se debe llevar a cabo un proceso de reconstrucción de expedientes? La reconstrucción de expedientes es un proceso técnico que debe adelantarse con aquellos expedientes que se han deteriorado, extraviado o se encuentran incompletos para lograr su integridad, autenticidad, originalidad y disponibilidad. De acuerdo con las evidencias materiales de la pérdida parcial o total de los expedientes, se debe proceder a verificar los instrumentos de consulta y registro con los que cuente la entidad responsable de la custodia. Se realizará un diagnóstico integral para determinar cuáles son los expedientes que deben ser intervenidos y posteriormente reconstruidos. Se deberán usar instrumentos archivísticos generados por la entidad responsable de adelantar el proceso de reconstrucción como de las entidades en las que se puedan reposar tipos documentales o expedientes completos que faciliten la labor, es decir, tablas de retención documental, tablas de valoración documental, formatos de préstamo, etc. Informar a la entidad propietaria de la información, de lo cual se dejará constancia de la pérdida del o de los expedientes. Presentar la correspondiente denuncia a la Fiscalía General de la Nación, ya que los documentos de archivo son documentos públicos y oficiales. Elaborar el acto administrativo de apertura de la investigación por pérdida de expediente. Debe incluir la declaración de pérdida del expediente y la información que se debe reconstruir. Se debe hacer un seguimiento periódico sobre el avance de la reconstrucción. Con las copias de los documentos debidamente certificadas o autenticadas se procederá a conformar el o los expedientes, dejando en constancia del procedimiento realizado, el cual hará parte integral del expediente mismo. ¿Cómo se realiza el proceso de foliación en documentos análogos como electrónicos? ¿Qué es el folio? El folio es una hoja, las cuales forman las unidades documentales y casi cualquier documento impreso. La foliación es el acto de numerar los folios de forma consecutiva. Los folios constan de dos partes: folio recto, que es la parte de adelante que se numera, y folio vuelto, que es la parte posterior. La documentación ya debe estar clasificada con sus respectivas series documentales, ordenada y depurada, sin material abrasivo o dañinos para los documentos, es decir, clips, ganchos de cosedoras o adhesivos. Las series documentales simples se foliará por carpeta. Las series documentales complejas se foliará por expediente de forma consecutiva sin importar el número de carpetas. Se hace con lápiz de mina negra HB, B o número 2. Y es labor del archivo de gestión foliar los documentos. Forma adecuada de foliar. Se debe numerar de forma consecutiva en la esquina superior derecha del folio recto, números arábigos sin anexos. Es decir, ni 1A, ni 1B, ni 1 bis, ni 1 raya, ni 1 punto, ni 1 slash, nada de eso. Los números deben ser legibles y diferenciables. En el caso del 4 y el 9, el 1 y el 7 y el 3 y el 8 son los más comunes. Se dejan sin folio las pastas y guardas. Los documentos plegables o anexos impresos tendrán un folio. Documentos en tamaño pequeño se adhieren a una hoja nueva donde lleva el folio. Las fotografías sueltas llevan el número de folio en la parte vuelta. Las radiografías, diapositivas, negativos o documentos similares van en un sobre que los proteja y se foliará el sobre. Las unidades de conservación empastadas con foliación o paginación de fábrica son aceptadas y se omite la refoliación. En las generadas por una impresora se omite refoliación si es una. Al haber más, se folia toda la unidad documental. Los errores se corrigen con una línea oblicua sin enmendaduras. En los archivos históricos ya empastados se folia todo, inclusive lo que está en blanco si sigue empastado. Si están sueltos, se retira. Los folios en blanco que cumplen labor de conservación o protección se dejan sin foliar y se folian documentos en papel exclusivamente.
Los folios que requieran una explicación se registran en el área de notas del instrumento de control o de consulta y se hace la descripción correspondiente. Es decir, los anexos plegables o los anexos impresos, como planos, mapas, dibujos, folletos, revistas, periódicos, material publicitario, etc. Foliación en documentos electrónicos. ¿Qué es un expediente electrónico? Es un conjunto de documentos y actuaciones electrónicas producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o procedimiento, acumulados, interrelacionados y vinculados entre sí, manteniendo la integridad y el orden dado durante el desarrollo del asunto que los creó, y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida con el fin de garantizar su consulta. ¿Qué deben tener los expedientes electrónicos? Documentos electrónicos de archivo, foliado electrónico, índice electrónico, firma del índice electrónico, metadatos o información virtual contenida en ellos. El foliado electrónico consiste en la asociación de un documento electrónico a un índice electrónico en un mismo expediente, con el fin de garantizar su integridad, orden y autenticidad. Debe ir firmado digitalmente por la autoridad u órgano o entidad pertinente. Requisitos para la foliación. Identificación consecutiva del documento dentro del expediente acorde con el tipo de ordenación que se elija. Identificación inequívoca del documento. Metadatos que asocie el documento al expediente. Metadatos que identifique que el documento es original o copia. Índice electrónico. Constituye un objeto digital que contiene la identificación de los documentos electrónicos que componen el expediente, debidamente ordenados cronológicamente para reflejar la disposición de los documentos, así como otros datos con el fin de preservar la integridad y permitir su recuperación. Sistemas de ordenación. Los sistemas de ordenación son tres: alfabético, que a su vez es onomástico, toponímico y temático; numérico, que es consecutivo u ordinal y cronológico; y mixto. Los alfabéticos. Consiste en la ordenación de los documentos por las letras del alfabeto. Onomásticos. Series documentales compuestas por expedientes que permanecen abiertos por lapsos temporales grandes y su nombre corresponde a alguien. Historias laborales, historias clínicas o expedientes académicos, entre otros. En este sistema se debe tener en cuenta el siguiente orden: primer apellido, segundo apellido y el nombre al final. Toponímico o alfabético geográfico. Serie documental alfabética por nombre de lugares. Este tipo de ordenación puede basarse en el país, el departamento, el municipio, la localidad, el barrio, etc. Pueden ser partidas presupuestales a departamentos, parques nacionales, comunicaciones a embajadas y consulados. Temático. Series y subseries documentales por el asunto o tema de su contenido, como convocatoria de solicitaciones, informes de gestión, trámites y procesos. Los numéricos son los basados en números. Ordinal. Consiste en disponer los documentos en forma consecutiva progresivamente, obedeciendo a la numeración que los identifica, como pueden ser cuentas bancarias, mesas de votación o cuentas de servicios públicos. Cronológico. Consiste en colocar un documento detrás de otro en forma secuencial de acuerdo con la fecha en que la documentación ha sido tramitada. En primer lugar, el año, seguido del mes y al final el día. Pueden ser las correspondencias enviadas o recibidas, facturas y comprobantes, y mayormente los documentos contables. Mixtos. Son los que combinan los dos anteriores. Alfanumérico. Se ordena la serie documental utilizando a la vez orden alfabético y numérico. Los datos que se cruzan siempre estarán asociados. Pueden ser los contratos de prestación de servicio, contratos de compraventa, contratos de obra-labor y también las dependencias o secciones o unidades administrativas. Ordinal cronológico. Sistema de ordenación de series documentales cuyas unidades documentales son numéricas simples y a la vez cronológicas, que se controlan en primer lugar por el número de la unidad documental y después por el cronológico.
Entre estas están las resoluciones, las actas, las leyes, los acuerdos, los decretos, etc. El sistema de ordenación debe proporcionar seguridad y ser el adecuado para la información. La elección dependerá de las características y el volumen de la serie. Bueno, esta fue la exposición. Espero que todo haya sido entendido de forma adecuada y muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Hasta luego.